En esta noche vamos a continuar viendo la serie de enseñanzas que Jesús dejó en el Sermón del Monte. En esta noche puntualmente vamos a aprender sobre las enseñanzas de Jesús acerca de la oración. El material que estamos usando es el material de el Sermón del Monte de historias bíblicas para la vida cristiana. Es un material que nos permite a través de preguntas y respuestas profundizar en las enseñanzas de Jesús. Muy bien, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 15, y ahí vamos a leer la enseñanza que vamos a estudiar en esta noche. Mateo 6, a partir del versículo 5 hasta el versículo 15, vamos a leer y luego vamos a ir extrayendo algunas verdades, algunas perlitas, algunas enseñanzas para ir aplicándolas a nuestra propia vida. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, yo voy a leer la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Wow! Muy bien. Acabamos de leer las enseñanzas de Jesús con respecto a la oración. Y que este pasaje es bien conocido como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque así comienza el versículo 9. Padre Nuestro que estás en el cielo. Muy bien, así que ¿qué te parece si vamos avanzando y aprendiendo de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado en este hermoso pasaje? Muy bien, los primeros versículos del 5 al 8 nos enseñan algunas actitudes que no debemos tener al momento de orar y otras actitudes que sí debemos tener al momento de orar. Bueno, leemos de nuevo, mira, el versículo 5 dice, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y el versículo 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las actitudes que no son correctas al momento de orar? Bueno,
Jesús menciona específicamente dos actitudes incorrectas, pero a la vez muy comunes entre las personas religiosas, o sea, aquellas personas que no tienen una verdadera relación con Dios. Es la hipocresía y la palabrería. La hipocresía, aparentar, y la palabrería, usar repeticiones. ¿Qué es un hipócrita? Porque Jesús dice, no seas como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es alguien básicamente que vive de las apariencias. Para quien parecer es más importante que ser. Eso es un hipócrita. Y para ellos, o en privado, no tiene mucho sentido, porque no hay nadie que los esté viendo. Para un hipócrita que vive de las apariencias, ¿para qué va a orar en privado si nadie lo está viendo? Para esta persona no tiene sentido orar en privado. Pero Jesús nos dice, no sean los hipócritas. Así que una actitud errada al momento de orar es hacerlo a la vista de otras personas con la única motivación de que me vean y que me escuchen, o de mira cómo ora fulano, mira cómo ora mengana. No, eso no es lo importante al orar, porque la oración básicamente es un diálogo, es una conversación con nuestro Padre. Otra actitud equivocada que menciona Jesús es usar palabras y repeticiones que en realidad no tienen sentido para quien las dice. ¿No? Bueno, la religión oficial, los católicos, saben que suelen rezar el Ave María o repetir el Padre Nuestro como si fuera una oración, pero en realidad no están expresando algo que sienten o que piensan, simplemente están repitiendo algo que memorizaron. Pero la repetición en la oración no es un monopolio de nuestros queridos amigos los católicos, sino que también en la iglesia cristiana evangélica los hay. Personas que suelen orar largo y con palabras bíblicas o palabras difíciles, creyendo que por eso serán más oídos por Dios. Pero Jesús entonces nos dice, no hagas como los hipócritas o como aquellos que parlotean interminablemente. Así que dos actitudes erradas son la hipocresía y la palabrería. Pero hay algunas actitudes que sí son correctas al momento de orar, y está en el versículo 6. Dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, o sea, si haces esto, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús nos enseña en este versículo 6 la importancia de la oración en privado, fuera de la vista de cualquier otra persona que no sea la vista del Padre, quien todo lo ve y que en realidad es el que importa que nos vea. Es al Padre a quien debe ser dirigida nuestra oración siempre. Y a modo, bueno, ya que estamos hablando de este tema, no está en la Biblia esto, pero a modo de sugerencia, es bueno apartar un lugar y una hora específicos para orar. Hacernos el hábito o la rutina de orar. Hábito y rutina como que no van de la mano con la espontaneidad de la oración ferviente como de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, perdón. Es que una cosa no quita la otra. Dar un tiempo para estar con el Señor, bueno, a veces serán momentos fogosos y muy intensos, y otras veces será más que nada una oración en silencio porque no estamos con las mejores de los ánimos. Pero el momento es separar ese tiempo para estar con nuestro Papá Celestial, que está en lo secreto. Siempre recuerdo golpear, no sé, ir al cuarto de mis padres
golpear la puerta porque estaba cerrada y escuchar a mi papá diciendo, pasa, y al abrir la puerta estaba arrodillado al lado de su cama. El hábito de orar hace a un hombre o a una mujer eficaz, hace al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que Jesús nos enseña para orar? En privado, en privado, en privado. Porque tiene una consecuencia la oración en privado. Dice el versículo 6, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Creo que una falta muy grave en la iglesia de hoy es la falta de oración en privado. Este tipo de oración. Muchos hermanitos, muchos cristianos, muchos hijos de Dios no dedican tiempo suficiente a la oración. Y por eso muchas veces se enfrían o se equivocan feo. Un cristiano, un padre, una madre, un adolescente que sabe apartar tiempo para buscar a Dios en oración, es una persona que va a ir en crecimiento constante y rara vez va a meter la pata en su vida. Porque alguien que está en contacto con Dios es guiado por Dios. Seguimos avanzando. En el versículo 8 encontramos una maravillosa verdad. Dice el versículo 8, no sean como ellos, o sea, como los hipócritas o como los que oran con repetición, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Qué hermosa verdad que encontramos en este versículo 8, que Dios, que nos conoce muy bien, sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. El Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú, Dios, ya la sabes toda. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! Dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Pero esto tiene que ver con un papá amoroso, un papá que se preocupa y conoce el estado de sus hijos. Nuestro Padre sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no se lo pedimos o antes de hacerlo. La pregunta es loca. A ver, yo te tiro la pregunta, ¿no? Que surge de esto, por lo menos a mí, es si el Padre ya sabe todo lo que necesito antes de que se lo pida, entonces, ¿para qué es necesario orar? ¿Te has hecho esa pregunta antes? Si Dios ya sabe lo que me hace falta, ¿por qué tengo que orar? Bueno, una respuesta a esta pregunta es que la oración no se trata solamente de pedir, sino que se trata de una relación. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le busquemos. Él no solamente quiere darnos lo que nos hace falta, como si fuera una proveeduría. No, sino que está esperando que nos relacionemos con Él. O sea, que le busquemos con otros motivos que no sea pedirle algo. Y que nos acerquemos a Él, que le expresemos lo que sentimos y también lo que necesitamos, lo que nos pasa, lo que pensamos, nuestros proyectos, nuestros temores. Eso, la oración es un diálogo, una conversación entre Dios y yo. Esto, por supuesto, demanda de nosotros una actitud de humildad, una actitud de dependencia, una actitud de amor también, de un hijo a un padre. Muchas veces son las necesidades o los problemas los que nos ayudan a acercarnos a Dios. Eso es una realidad. Pero entendemos que eso es un momento excepcional al comienzo de nuestra relación con Dios. Pero no puedo eternamente tener esta misma actitud hacia Dios, solamente una actitud de pedir. Como si fuera un kiosco, un negocio, al que yo voy a buscar cosas y encima sin pagar.
No, Dios es mucho más que un proveedor, es sobre todo un padre. Avanzamos porque es maravilloso, no quiero que se haga muy largo, pero a la vez quiero abordar todo esta enseñanza de Jesús. El versículo 9 nos da una pauta muy importante. Dice el versículo 9, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. La pregunta es, ¿a quién debe ir dirigida nuestra oración? Bueno, ahí está muy claro. La Reina Valera dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, es el nombre de la oración, el Padre nuestro. Nuestras oraciones tienen que ser dirigidas solamente al Padre. Jesús nos enseña con gran claridad que nuestras oraciones deben ir dirigidas únicamente a Dios el Padre. Muchas personas suelen orar, a otros seres, personajes, como la difunta Correa, Gauchito Gil, a la Virgen María, o a diferentes santos de acuerdo a la especialidad, ¿viste? Por ejemplo, le rezan o le oran a San Cayetano para que le provea trabajo, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras cosas. Pero Jesús nos enseña que nuestra oración debe ir dirigida solamente al Padre, porque es Él el que oye la oración y es Él el que la responde. No es algún santo o quien responde la oración, no es ni siquiera la Virgen María quien responde nuestra oración. No, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Y qué importante ese en el nombre de Jesús. Comenzamos dirigiéndonos al Padre y terminamos la oración. Esto no es doctrina, simplemente algo cotidiano que solemos hacer. Terminamos nuestra oración diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Aunque eso no está en la Biblia ni nada doctrinal, sí es una buena y sana costumbre, porque nosotros nos acercamos a Dios el Padre no en nuestro nombre, no con nuestros méritos, sino en el nombre y por los méritos de Jesús. Hebreos capítulo 10 nos enseña que Jesús nos abrió, capítulo 9, Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo a Dios a través de su carne. Es por Jesús que nosotros tenemos entrada al Padre. Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que oramos en el nombre de Jesús. Y al decir amén, quizá hay alguno que no sepa por qué decimos amén o qué significa amén. Bueno, la palabra amén es un término que significa que así sea. Entonces, cerramos nuestra oración con este deseo de que todo lo que acabo de pedir sea conforme a lo que he pedido. Muy bien, seguimos avanzando porque me quedé un poquito ahí en el punto anterior. Versículo 10, y acá ya nos metemos de lleno en el Padre Nuestro. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A qué se refiere esta expresión de Jesús? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Bueno, al decir esto, lo que estamos pidiéndole a Dios es que su voluntad y su gobierno vengan sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra economía. Es decir, estoy
expresando a Dios mi deseo de que Dios sea el que gobierne mi vida. Ya no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que Él quiere para mí. Mi vida ya no está regida por mi criterio o mis deseos, mis derechos, mis gustos, sino según los principios del reino de Dios. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros expresamos esto, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos diciéndole a Dios en otras palabras, Señor, no quiero que se haga conforme a mi deseo, sino quiero que se haga conforme a tu deseo. Entonces, aquellos que repiten el Padre Nuestro de manera automática y están expresando esto, bueno, no sé si lo están haciendo con conciencia o no, pero es muy fuerte. Lo que están diciendo es que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. Eso es lo que significa venga a nosotros tu reino. El versículo 11 nos habla, Jesús incluye acá otro pedido. El anterior era el pedido de que se haga su voluntad en nuestra vida. El segundo pedido tiene que ver con las necesidades cotidianas. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La NTV dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Bueno, entonces vemos acá que la expresión pan de cada día tiene que ver con las cosas o con las necesidades cotidianas, con las necesidades diarias y fisiológicas, las necesidades básicas, como el alimento, el vestido, el abrigo, la vivienda y demás. Está incluido en el pan de cada día. Lo que está Jesús diciendo es, en el momento, en el tiempo de oración, también hay un lugar para orar por las necesidades. Ojo, también hay lugar para las necesidades. O sea, es un punto entre muchos. Muchos ocupan más del 90% de su tiempo de oración pidiendo solamente por sus necesidades. Y no es la idea. Dentro de nuestra oración, un ítem tiene que ver con orar por nuestras necesidades. Ahora, saber que Dios no está interesado solamente en darnos bendiciones espirituales como gozo, paz, salvación eterna, que son importantes, pero también está dispuesto a bendecirnos económicamente y proveernos del sustento diario, obviamente, porque no somos solamente almas y espíritus volátiles, no, somos personas de carne y hueso que nos enfermamos, que tenemos hambre, que tenemos frío, que tenemos necesidades. Así que esas cosas también tenemos que incluir en nuestras oraciones. Hay personas que dicen que orar por las necesidades de uno es un síntoma de falta de madurez. Yo creo que es como el otro extremo. Si Jesús mismo nos está diciendo que tenemos que orar por las necesidades, ¿quiénes nos creemos nosotros para pensar o decir que no tenemos que hacer eso? Entonces, vamos al siguiente versículo, el versículo 12, dice, y perdónanos nuestros pecados, como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. La Reina Valera dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá habla de dos actitudes que Dios espera de nosotros al momento de orar. Y este versículo habla básicamente sobre la importancia del perdón, tanto pedirlo a Dios como darlo.
a quienes nos ofenden o nos han ofendido. Por supuesto que para pedir perdón es necesario el arrepentimiento, digo, para pedir perdón a Dios. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están expulsados, están excluidos de la gloria de Dios. Es por eso que tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Porque a través de la oración yo estoy queriendo acercarme a Dios y a causa del pecado yo estoy siendo expulsado de la presencia de Dios. Entonces, al momento de orar, yo tengo que ponerme al día con Dios, arrepentirme de todo pecado conocido. El pecado es un estorbo para que Dios oiga y responda nuestras oraciones. Por eso es que tenemos que asegurarnos de quitar el pecado del medio a través del arrepentimiento y a través de la confesión. El libro de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es que es importante que oremos con sinceridad. No solo lo que nos conviene, sino lo que sentimos y aquellas cosas que nos pasan. Entonces, tiene que ver con pedir perdón a Dios por nuestros pecados en el momento o en el tiempo de oración. Es decir, en mi tiempo de oración yo tengo que incluir esto del perdón. A la vez, yo tengo que soltar perdón hacia aquellos que me han ofendido, aquellos que me han herido o con quienes estoy enojado. Eso también tiene que ver con la eficacia de mi oración, ya que como dice al final, Dios no me va a perdonar a menos que yo perdone. Y también es condicional, dice, perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que está Jesús diciendo es esto, ese así como está diciendo, de la misma manera que yo perdone a los que me ofendieron, te pido, Señor, que vos me perdones a mí. Pero eso nos pone en un brete, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco va a perdonar. Qué fuerte que es esto, qué fuerte que es esto. En nuestro tiempo de oración, entonces tenemos que soltar perdón. El perdón no es un sentimiento, ni tampoco es un acuerdo con la persona que nos ha ofendido. No. El perdón es una decisión unilateral que yo tomo en la presencia de Dios. Entonces, esta decisión comienza como algo frío y algo por obediencia. Aparte, es un mandato. Es un mandato. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús, creo que en Mateo 18, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, ilimitadas veces, las veces que hagan falta. No es un mandato de Dios. Tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. El versículo 13 incluye algunos otros aspectos más a la hora de tener nuestro tiempo de oración. Dice el versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La NTV dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Entonces, este versículo, algo que está afirmando es la realidad de que hay un maligno que intenta hacernos caer, que intenta hacernos daño. Dice, rescátanos del maligno. Y también tiene que ver con la tentación. No dice la Reina Valera. Creo que una traducción más clara es la NTV que dice, no permitas que cedamos ante la tentación.
Ahí está. Y creo que la oración en sí misma es una verdadera vacuna en contra de la tentación. La oración es una vacuna contra la tentación. Es decir, mientras más oramos, no solamente en tiempos, en intensidad, inmunizando en contra de la tentación. Y también dice, rescátanos del maligno. Acá Jesús nos muestra una vez más la realidad de un enemigo, de un maligno que procura nuestro mal. Y acá viene la importancia de cubrirnos en oración contra la tentación y contra los ataques del enemigo. Y no solo orar por nosotros mismos, sino también a favor de nuestros hijos, a través de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestra familia, los hermanos de la iglesia, por los misioneros y todos aquellos a quienes Dios ponga en nuestro corazón mientras estoy en oración. Esto se llama intercesión, es decir, orar a favor de otros. No los metas en tentación, sino líbralos del mal. A mí, a mi familia, pero también a aquellos, por ejemplo, qué necesario es que como adultos o abuelos oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros niños, oremos por nuestros adolescentes, de la familia y de la iglesia, cubrirlos en oración. Porque la oración forma como una cobertura espiritual en contra de los ataques del enemigo. Ya hacia el final, versículos 14 y 15 nos hablan, retomando un poco el punto anterior, vuelve a tocar o ampliar, ya fuera del Padre Nuestro, el tema del perdón. Dice el versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ay, 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 ¿qué tema este? Jesús nos enseña que para recibir el perdón de Dios es necesario que yo perdone a los que han pecado contra mí. Esa es una condición para ser perdonados por Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos revele esta verdad, porque no es una nota al margen. Es una condición para ser perdonados por Dios que yo perdone a otro. Entonces, con la ayuda de Dios, porque es algo difícil, tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido o herido, ya sea hace mucho tiempo o hace poquito. El perdón no es, como dijimos recién, un sentimiento, sino una decisión que tomamos delante de Dios por obediencia. Y el perdón trae como resultado un sentimiento de paz, un sentimiento de libertad, un sentimiento de gozo. Pero la falta de perdón nos esclaviza, nos ata a la otra persona. El perdón, dijimos entonces, es una decisión, pero también es un proceso que tiene un principio y un fin. Un proceso. De a poquito yo voy soltando perdón. Al principio quizá entre dientes, perdono a fulano. No tiene nada de sentimiento, pero tiene mucho de obediencia. Y que voy perdono a fulano. Y al día siguiente, perdono a fulano por esto que me hizo, por aquello que me hizo. Bueno, algo sucede en nuestro interior. Algo sucede. Algo se va ablandando. Algo se va quebrando. Y va a llegar un punto en que yo me voy a dar cuenta que esa herida que tenía en mi corazón ya no duele, porque ya no está, cicatrizó. Es el poder del perdón. Damos gloria a Dios por la enseñanza de Jesús respecto a la oración en el contexto del Sermón del Monte. Una lección más, creo que es la número 10 ya,
que hemos aprendido de Jesús en el sermón más maravilloso jamás predicado, el de Jesús en el monte. Que el Señor te bendiga, confío y espero que esta enseñanza te ha enriquecido a vos de la misma manera que me ha enriquecido a mí.